Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este maravilloso lugar, un bar. Vamos a iniciar con un monólogo que es de Ricardo III. Les cuento un poquitito una sinopsis. Ricardo III pertenece a la tragedia histórica de Shakespeare, cuando las voces proféticas con maldiciones testifican fantasmas que con príncipes apuñalados, reyes decapitados, con clamores, predicciones y amenazas. Ricardo III no solo posee el genio del mal, sino también el ingenio. Tiene la jiba y la alegría perversa del bufón. Se burla con humor diabólico de sus crímenes, las desdichas que inflige a los hombres. Por eso, Margarita, que este es el personaje que tenemos en el escenario, dice de Ricardo III que tú eres el mal engendrado y yo la voz hacia la justicia. Has hecho tus conjuros, odiosa y maldita bruja. Y me iba a olvidar de ti. Atrás, perro. Forzoso te será oírme. Si el cielo te guarda horrendas calamidades que sobrepujen a las que imploro para ti, oh, que las reserve hasta que maduren tus pecados y arroje entonces sobre ti su indignación, turbador de la paz del mísero universo. El gusano de la conciencia roa eternamente tu alma, que mientras vivas, tus amigos te sean sospechosos traidores y tengas los más pérfidos traidores por tus mejores amigos. Que nunca, jamás, el sueño cierre tus aviesos ojos, a no ser para que una horrorosa pesadilla te espante con tus horrendos demonios. Desfigurado por el espíritu del mal, aborto, cerdo devastador, sellado al nacer, al esclavo de la naturaleza, el hijo del Averno, oprobio del vientre pesado de tu madre, engendro aborrecido de los riñones de tu padre, andrajo de honor, te detesto. Claudio, bebe el agua. No. Hola, buenas tardes.
tardes, ¿cómo les va? Bien. ¿Querés un micrófono? No sé, ¿ustedes me escuchan bien ahí? Sí. No te faltan. Bueno, gracias por la invitación, Dora. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a hacer un poema de León Felipe primero y después les voy a ir contando lo que voy haciendo. Trataré de ser breve, trataré, uno nunca sabe. Pero bueno, León Felipe, qué lástima, diría esto más o menos así. Qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de estos tiempos los mismos que los poetas de hoy cantan. Qué lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Y qué lástima que yo no tenga una patria. Digo, al fin la historia es la misma que siempre pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de tío desde esta hacia otra comarca. Y qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la estepa de la entraña castellana y fui a nacer en un pueblo del que no me acuerdo nada. Pasé mis días azules de la infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después, ya no he vuelto a echar el alma. Y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada, al mismo río que pasa, rodando las mismas casas, al mismo cielo, al mismo campo y hasta en la misma casa. Qué lástima que yo no tenga una casa solariega y blasonada, una casa en donde amar y guardar cosas raras. Pudiera tener yo un sillón viejo de cuero, una mesa polillada y el retrato de mi abuelo que ganara una batalla. Qué lástima que yo no tenga el retrato de un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra en el puño de la espada. Y qué lástima que ni siquiera tenga una espada. Por eso, ¿qué voy a cantar si no tengo patria, ni tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada? ¿Qué voy a cantar si soy un paria que apenas tiene una capa? Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcadia, hay una casa en donde estoy de posada y donde tengo prestada una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo. Y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esa sala, muy blanca y muy amplia. Una luz muy clara que entra por una ventana que da a una calle muy ancha. Y a la luz de esa ventana vengo todas las mañanas. Y aquí me siento, en mi silla de paja. Y venzo las horas largas leyendo un libro y viendo cómo pasa la vida a través de la ventana. Cosas de poca importancia, parece un libro y una ventana en un pueblo de la Alcadia. Sin embargo, le basta todo el ritmo del mundo a mi alma, porque todo el ritmo del mundo pasa a través de esa ventana, cuando pasa ese pastor que va detrás de esas cabras con una enorme callada, esa mujer agobiada que va con una carga de leña en la espalda, esos mendigos que van arrastrando sus miserias de pastrana, esa niña que va a la escuela de tan mala gana. Qué gracia tiene esa niña, siempre hace un alto en mi ventana y se queda pegada a los cristales como si fuera una estampa. Es muy divertida su cara pegada a los cristales con la barbilla sumida y la naricita chata. Yo les digo que
Es una línea hermosa. Ella me llama tonto y después se marcha. Pobre niña. Ya no pasa por esa calle tan ancha yendo hacia la escuela de muy mala gana. Ni hace un alto en mi ventana. Ni se quedan los cristales pegados como si fuera una estampa, que un día se puso mal. Muy mal. Y otro día doblaron por ella, han muerto las campanas. Y en una tarde muy blanca, en una tarde muy clara, en una caja muy blanca, y como se la llevaba. Esta caja muy blanca tenía un cristalito en la tapa. Y por ese cristalito se le veía en la cara lo mismo que se le veía cuando se quedaba pegada al cristal de mi ventana. Al cristal de esa ventana que ahora me recuerda todos los días el cristalito de esa caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa a través de la luz de la ventana. Y la muerte también. Qué lástima que no teniendo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de mi abuelo que ganaron la batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada. Si soy un paria que apenas tiene una capa, venga forzado a cantar cosas de poca importancia. Muchas gracias. Qué bárbaro, estoy transpirando. Bueno, y ahora para finalizar, la novela de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno, el maestro Raúl Serrano toma esa novela y hace una adaptación teatral. En esa adaptación teatral crea un diálogo entre Belgrano y Castelli. Belgrano, que estaba con el ejército del norte y ya estaba casi sin dinero porque el gobierno central no le mandaba plata y se había gastado toda su fortuna en armar un ejército, en fundar escuelas y ese tipo de cosas. Y Castelli, que paradójicamente había sido el vocero de la revolución, tenía un cáncer en la lengua. Estaba muy pronto a quedarse mudo porque le iban a cortar la lengua y después se iba a morir. Entonces el maestro crea un diálogo entre Belgrano y Castelli. Belgrano viaja, entra de incógnito a Buenos Aires, que corría riesgo su vida porque lo estaban buscando, y llega hasta la morada de Castelli y habla, le cuenta de muchas cosas de las que pasaban en el norte, de las medidas que había tenido que tomar, de lo traicionado que se había sentido. Pero cuando se va, le deja una pregunta a Castelli. Y Castelli, la pregunta que le hace Belgrano, le dice: ¿qué juramos, primo, el 25 de mayo de 1810? Y Castelli le responde de esta manera: ¿qué juramos el 25 de mayo de 1810 en la sala del Cabildo? ¿Qué juramos de rodillas en el piso de ladrillo de la sala capitular del Cabildo, con las cabezas gachas, la mano derecha de uno sobre el hombro del otro? ¿Qué juré yo de rodillas en el piso de ladrillo de la sala capitular del Cabildo, con mi mano sobre el hombro de Saavedra, la mano de Saavedra sobre los evangelios, y los evangelios sobre un sitial cubierto por un mantel blanco y espeso? ¿Qué juré ese día oscuro y otoñal de mayo, de rodillas en el piso de ladrillo de la sala capitular del Cabildo, con la cabeza gacha, la mano sobre el hombro de Saavedra, la chaqueta cerrada y bajo la chaqueta cerrada 2 pistolas cargadas? ¿Qué juré yo ese día en la sala capitular del Cabildo,
con la chaqueta cerrada, a la luz de los velones y los candiles, con las pistolas cargadas. ¿Qué juró Saavedra? ¿Qué juró Belgrano? ¿Qué Moreno? Moreno allá, el último en una fila de hombres vigoreantes, de rodillas sobre el piso de ladrillos de la sala capitular del Cabildo. La mano de Moreno pálida, pequeña, de niño, sobre el hombro de Paso. Su cara lunar, blanca, fosforescente, caída sobre su pecho, y las pistolas cargadas debajo de su chaqueta, inmóvil como un ídolo, lejos de la luz de los velones y los candiles, lejos del crucifijo y los santos evangelios. Estaban resguardados sobre un sitial con un mantel blanco y espeso. ¿Qué juró Moreno allí, el último en una fila de hombres vigoreantes arrodillados, que se mantuvo frío e indomable detrás de French y Beruti, y que los condujo con su voz insomne, apenas un silbido filoso y continuo, a un mundo de sueños, y que French y Beruti ya jamás podrían volver de ese mundo de sueños, y armaron a todos los que estaban apostados en la puerta del Cabildo, y esperaron junto a nosotros los arrodillados el contragolpe monárquico para aplastarlos o morir en el entrevero. Y juramos aquel 25 de mayo, oscuro y ventoso. ¿Qué juró Saavedra? ¿Qué juró Belgrano, mi primo? ¿Qué el doctor Moreno que me dijo: ruego a Dios, Castelli, para que a usted y a mí la muerte nos sorprenda joven? ¿Pude morir yo joven? ¿Y por qué pude morir joven? ¿Y a quién pude morir joven? ¿Qué juré ese 25 de mayo de rodillas en el piso de ladrillo sobre la sala capitular del Cabildo? Con la mano sobre el hombro de Saavedra, con la cabeza gacha. Juré que nunca más iba a ir más allá de mi propia sombra, que jamás diría a ellos o nosotros, que la revolución no sería un té servido a las 5 de la tarde. Ese es el viaje. Para terminar y coronar esto, Rafael Amor escribió hace algunos años una canción que se llama Independencia. Y bueno, Rafael era parte de esta cuestión, de esta movida que viene luchando hace muchos años sobre el pedido de la segunda y definitiva independencia, ¿no? Y entonces son los que están de alguna manera tratando de visibilizar el himno nacional original, que no es el que cantamos ahora, no solo que no es el que cantamos ahora, sino que se cantan las cuchas, que ni siquiera se dice una palabra. Bueno, Rafael Amor escribió Independencia y yo la voy a cantar a capela. Espero que les guste, con esto me despido. Mi nombre es Claudio Vilacqua. Si alguien tiene interés en seguirme por las redes, tengo nada más que Facebook, me buscan así como Claudio Vilacqua Facebook y ahí estamos conectados. Gracias. ¿Así que no se escucha? Hola. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, a ver qué sale. Invoco la tierra madre de la que estamos quedando guachos, errante como sombra sobre su pecho esclavizado. Y llamo a todas las voces, las sepultadas en sus entrañas, que conmuevan con sus clamores la médula planetaria. Y
Llamo a todos los pueblos, antiguos dueños de esta inmensidad, que no denunciaron nunca los despojados a su heredad. Y cito a la sangre amada, la sangre con que se amasa ese vago mestizo aluvional de la patria. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama. Que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Convoco el músculo padre, nervio y simiente del trabajo, y al campesino que siembra su sueño desalojado. A la memoria del agua, la del petróleo y la semilla, traficadas por esas manos viles que nos humillan. Y aquí nombro a los caídos en la lucha cotidiana. Y aquí nombro a los caídos en la lucha cotidiana, y a esas 30.000 ausencias que llevamos en el alma, a los que dieron sus vidas allá en la turba lejana, y a los que fueron por pan y los pararon con balas. Independencia, independencia, mi canción clama. Independencia, independencia, la historia llama. Que los laureles de mayo coronen nuestra esperanza. Independencia, 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 independencia. Muchas gracias. María Marta Escalante Real. ¿Podemos poner detrás para escuchar? Sí, espera. Un minuto. Casa, yo no sé cómo he podido, si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta, al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me devora el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. La cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado mi portal una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que traen yuyar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada
inquietud, nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. Hola, como estamos un poco reducidos de espacio, vamos a hacer 3 poetas, las femeninas, y después van Merengue, el Romeo de Luis. ¿Prefieren? Muchas gracias. La primera variante. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá con todos y todas. En la Casa de la Leche en Polvo se interesan por el bienestar de los animales. Pienso en cuándo será el día en que se interesen las autoridades por el bienestar de los habitantes. Las veredas están ásperas, por las noches se llenan de manos y pies, desahuciados, con poco aliento. Son sueños derribados que están bajo el mismo cielo que ilumina a los que tienen un plato caliente en sus mesas. La leche en polvo se deshace en el café con leche. La ciudad es una tenue imagen de papelitos mal cortados que no encajan entre sí. Esos andenes cuyos nombres han perdido las letras. Muchas gracias, mi nombre es Claudia. Gracias por la invitación. Me llamo María Victoria Tribunal. Se desplegaba en el cielo como un inmenso crespón, sin rumbo. Eugenio Cambaceres. 31 de mayo de 1902. Muere Rufina Cambaceres. Ese día cumplía 19 años. Fue enterrada viva. No hubo más luz. Fragmentos del destino. Esperás que salga la luna, parada en la reja de entrada, entre las altas torres de los mausoleos. A lo lejos, asomándose desde el campanario, ahora bajás por la calle Alcuénaga, blanca, una nube blanca, sin contornos, desdibujada, un sueño inacabado, esconde lo que fuiste. Los ojos abiertos, embarullados por el grito, se rasgó tu garganta y el rasguño de tus uñas en la madera del féretro, en el umbral un pie sobre el escalón, tu mano apoyada en la manija de la puerta. Volvés al amanecer, una lágrima se acumula silenciosa en la cúspide de tu mejilla de mármol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Dora por esta hermosa invitación y un gusto estar junto con ustedes. Bueno, mi texto se llama Conspiraciones de Hermes y tiene un epígrafe de Esteban Malarré. Por reacción, mi ser ha sufrido durante larga agonía. Torretas de cifras se deslizan sobre mí, siguen, acosan, destrozan. Soy un tercio de la especie, me desalimento entre la cuarta parte de la población.
Ubico entre cartones conservados en tarjetas con 19 espacios. Miles de dígitos acompañan. En la relatividad podría ser de 10, pero destino cero a mi conciencia. Los sentidos se opacan frente a la quinta falange. El cansancio me corroe desde la sexta parte de mi cuerda vital. Un descontrol gobierna la octava parte de mis cabales. La asfixia aún de mi garganta, puño múltiple de los algoritmos. Tengo visiones apocalípticas entre séptimas partes del uso horario. Gobierno vocabulario, 28º trozos de la telaraña verbal. Navego entre docenas de mitos de 30ª esencia. Converjo entre miles de restos en el calcio, células, principios. Beberse de pócimas inmortales en cantidades leves. Microbios centimetrados suicidan los átomos. Fragmentados, copulan, fijando el áncora infinito. Mi yo, patria de mis planes. Gracias. Gracias, Claudia Gil, Gladys Cepeda, María Victoria Rivas. Muchas gracias. Llamamos ahora a nuestro poeta Romeo de Vita y Luis Benítez. Para que yo lo diga. Por favor, que seguimos con la segunda serie y nos vamos a tener que colar. Bueno, gracias Dora por la invitación y a las demás compañeras de FACRA. ¿Sí es? Gran feria de verduras. Quisiera perderme en un mar de verduras, ver la puesta de sol en los relámpagos de un tomate de sangre, saber del sudor hermano chacarero, de pepinos de llantos, un surco agrario de zapallos, generosos y proletarios, ajíes rojos como el vino de la esperanza, en aceitunas compartidas, berenjenas combativas, por una abuela que las recogió, humillando a monos con cascos. Se secarán las lágrimas de los humillados, tal vez en una sopa universal, a repartirse entre vinos y canciones. Si todas, si todos quisieran abrazarse en corazones de choclos tibios y humeantes, qué maravilla el mundo sería, hermanos, de saludos claros. Gracias. Y un saludo de solidaridad y de congoja por lo que está pasando en un país de Latinoamérica, con el pueblo bolivariano de Venezuela. Toda nuestra solidaridad y lo que podamos hacer en esta tan golpeada Latinoamérica, ¿no?, en los últimos tiempos. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí y mayor agradecimiento a FACRA en la persona de la poeta Dora Roldán. Lo que voy a leer es un poema de mi libro La Yegua de la Noche, recientemente publicado muy generosamente por Tiempo de Parque Ediciones, y quiero expresar mi mayor gratitud a Ramón Altamirano, mi editor, y el grupo editorial que lo acompaña.
Esta mañana escribí dos poemas. No me pregunto ya por el sentido que tiene o no tiene este oficio oscuro. Simplemente es otra manera posible de estar vivo. Me pregunto por el origen de esas dos cosas que ahora están sobre la mesa, no exactamente hechas de papel y de pigmentos, por los hombres que lo han dicho mejor y hoy están muertos, por los siglos de guerras y de paces que entre las palabras han corrido. Me pregunto los nombres y el semblante del que en otra parte del globo ha dejado sobre su mesa otras dos cosas iguales y que duda también de mi existencia. Me pregunto por los miles de días y de noches que han debido transcurrir para que hiciéramos esto, por los cientos de personas que han donado los versos. Me pregunto por qué hace un rato se ha modificado 2 veces este mundo. Muchísimas gracias. Arándanos, sinestesia, parábola de silencio que se mueve en verde. Puedo ensanchar la noche, casi un árbol de rama frondosa. Se escurren entidades al viento, insomnio apretujado en los dinteles hasta cubrirlos de verde. Sinestesia, parábola de silencio y algún quejido y algún aroma, frutos rojos a punto de caer al ras de mi espalda. Puedo ensanchar la noche, casi un árbol de rama frondosa. Creo que están lloviendo arándanos. Lirio de agua, en ella habitan las edénicas diosas. Quizás sea solo la luz que santifica las estaciones del tiempo y los andenes viejos, quizás la humedad que perturba las trémulas vides, quizás la humedad del vino, la tinta embrujada, un perfume de hembra derramado sobre el verbo saherido. 2 cuerpos lirios hacen el amor, lo llenan de agua. Gracias. Bueno, primero, gracias Dora, y estoy realmente muy feliz de que FACRA esté cumpliendo este sueño, ¿no? De este consenso, ¿no? De que todos los meses estemos presentes. Y para mí realmente me hace muy feliz porque, bueno, FACRA tiene una historia, una larga historia, y también, como siempre decimos, ¿no? Cayetano fue como ese ángel que logró hacer esto, ¿no? Y bueno, y esa energía, esa linda energía, creo que está presente entre nosotros. Bueno, yo voy a leer este poema. ¿Se escucha bien allá atrás? Está dedicado a Olga, mi prima desaparecida en la última dictadura militar. Olga, te apareciste en mi sueño. Cabalgábamos en el pastizal a galope tendido, nubes de avispas a nuestro paso. Me contabas tus hazañas a los gritos, nos reíamos del aloque, de la travesura de escaparnos a esa hora de la siesta. Pero después ya no estabas. Seguí en mi caballo, te busqué en el monte, entre las cañas, en el arroyo, y nada. Cuando volví, tu alazán había vuelto solo. Me desperté y lloraban las hojas muertas de la infancia.
muchas gracias por la invitación. Tenía pensado leer 2 poemas, pero recordé que Dora me invitó con la condición de que leyera uno en especial. Bueno, es un poema que ya lleva unos cuantos años, está dedicado a mis hijos. Alguna vez les diré a mis hijos que en esta época donde ya no hay héroes, yo conviví con 2 de los más grandes. Recuerdo que fue un domingo, un lejano mediodía de enero, que presencié el saludo franco y afectuoso de ambos. Ellos eran la vida, yo apenas un aprendiz. Ellos eran el trabajo y la honestidad, yo apenas soñaba. Ellos eran humildes gigantes, yo apenas un pequeño admirador. Solo pocas palabras cruzaron, luego el silencio los envolvió. Uno estaba vencido y eterno, el otro estaba de pie y conmovido. Uno estaba por partir, el otro permanecía firme y entero. Uno había sido la lucha, el otro continuaba siendo el luchador. Alguna vez les diré a mis hijos que aquello fue cierto, que mis lágrimas fueron ciertas, que uno de ellos, el gigante que continuó luchando, es mi viejo, y el otro, el que finalmente descansaba, era también mi viejo. Muchas gracias. Bueno, como tengo la voz impostada, les voy a decir que se callen la boca. ¡Se volvió maestra señora! No, uno se tiene que ganar el silencio. Voy a leerles de un libro que edité en el 2008 y que fue presentado en Viena, Austria, como edición artesanal. Las páginas son de papel reciclado y el lomo es de madera. Y bueno, tuve la suerte que me invitaran a ese festival. Voy a leerles en primer lugar un poema que me gustaba Omar Bondoni y mi recuerdo para él, que se titula Discurso. La verdad te obliga a reconocerte cuadripléjica. Hace suya tu fidelidad, trama contigo su prostitución. La escala que recicla los hilos de las marionetas nos hace tragar la oración del podio. No siempre una bala resulta un hombre muerto. A veces es un hombre libre. Y hoy, como estoy trágica, este poema es muy antiguo, lo escribí en pandemia, por el año 1980 más o menos, y basado un poco en que mi hermana se tuvo que exiliar en Europa y mis primos también estuvieron escondidos, y bueno, no tuvimos que lamentar pérdida directa, pero sí el novio de mi prima que desapareció. Y me sentí un poco no haber podido participar o no haberme jugado la parte. Entonces este poema lo titulé Fusilánime. Lo leyó María Viale en la radio. Bueno, gracias a ella, que no lo leo nunca, porque me estoy llamando cobarde y no sé si soy tan cobarde, pero bueno. ¿Dónde estaba yo cuando devoraba el río? ¿Dónde que no serví para alimento? ¿Qué ignominia la de mis sentidos, agazapados detrás de la cocina? ¿Dónde había yo dejado los lápices que no quise encontrar entre pañales? Y no puede mi alma resignarse a perdonar la actitud de perro cojo
y continúa la crónica sin baches. ¿Cómo esconder la cabeza si el corazón no me perdona? Si solo capitalizo mi pobreza, esta desazón que me domina, establecida por el tiempo, sin retorno. Buenas tardes, gracias por estar, por acompañarnos, gracias Dorita por la convocatoria. Voy a leer un poema que se llama Poética, tiene una acápite de María Chap, Misericordia de lenguas madres, dice en cicatriz, hueso del poema, cicatriz, sustantivo y verbo, duele en la costilla, en la cadencia, tipo piedras de arroyo, silbido de viento, arrebato de polvo sobre la meseta, destellos de nubes, casi el silencio, el hueso al descubierto, mellado en ese andar desde el sur. Cicatriz es la palabra que ahoga como escribo en los durmientes de otoño, que recicla el recitado anómalo del higuero, que suspira en el borde de la noche, llamando un nuevo amanecer sobre la orilla de la hoja encantada, de azules y ojos negros y nombres rojos, velados en la antigua nieve. Cicatriz, un tajo al día, al murmullo, a la ausencia, a la cadencia, y qué más, varón en la noche en que despido la mitad. Gracias. Buenas tardes, me llamo María Isabel Pedillo, pertenezco al grupo Rizomas, que es un extraordinario grupo de creatividad continua y fraternidad intensa. Mi poema se llama Contracorriente. Era una nave y entonces embarcamos. Los que alguna vez llevamos etiquetas, esas que alguien llamó artistas, poetas, maestros, locos, nos acusaban de no ver las realidades, de caminar lejos del suelo, de navegar hacia extraños paraísos o hacia propios desvelos. No hablan de valientes empresas cotidianas, de profundos y atroces optimismos y de querer entusiasmar a otros sin contraprestación ni garantías. No notan nuestro democrático talento para querer bancar hasta lo inverosímil de una dignidad en carne viva, de una pudorosa y doméstica tristeza. El barco, como siempre, está zarpando y yo te invito a subir conmigo. Voy a terminar esta reunión, o esta invitación por lo menos para mí, con una canción que nos muestra por ahí un lado luminoso de la vida en tiempos tan difíciles para todos, que tiene que ver con otra de mis actividades, que es la lengua francesa. Yo soy profesora y traductora de francés, además de que escribo y otras cosas artísticas que me gustan y me hacen bien al alma. Y hay una canción que seguramente todos conocen, y si no se animan a cantar en francés todo, pero el estribillo seguro lo van a poder cantar y conocer, que es La Vie en Rose. ¡Sí! ¿Hola? Bueno, podemos cantarla así, si se arregla el micrófono. Pero, ¿qué pasó? A ver. Hola. ¿Se animan? Sí. Dale. Des yeux qui font baiser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche, de l'homme auquel j'appartiens. Quand il
Il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et sans faire quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. La 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 la, mon cœur qui bat. Una vida difícil, por eso me gusta cantarla. Así que bueno, muchas gracias a todos. Yo pertenezco al grupo Rizoma, que como dijo, si me escuchan igual, voz de maestita, que como dijo María Isabel, es un grupo que no solo escribimos como podemos, a veces bien, a veces regular, a veces muy bien, pero que nos llega todo lo que pasa. Lo que nos pasa a nosotras como grupo, a nosotros en forma individual, y lo que les pasa al país y al mundo, que no es fácil. Bueno, no sé si lo encuentro porque lo tengo aquí. A ver. Mi nombre, no sé si lo dije, soy Inés Parrondo. Que todos eran fotógrafos, y el cual me dio un poco de miedo, porque que las lagunas, que esto, que aquello. Y yo estaba un poco asustada, porque ya no soy ninguna nena y tengo dificultades para caminar. Pero María Marta, que es un amor, me alentó y fui. Y descubrí Epecuén. Todos deben conocer Epecuén. Epecuén es esa ciudad que fue sumergida y que ahora emerge. Y sobre todo la parte del cementerio me impresionó muchísimo, no solo lo que vi, sino lo que sentí y lo que nos contaron. Espero encontrarlo acá. A ver. La consigna era de Nadia Sol Caramela, la belleza también puede ser horrible. Entre blancos y grises, la belleza. Y un grito horrible. Salen las piedras de las lápidas y un eco que brota de las tumbas. Horrible. Y se repite, horrible, horrible. Belleza. Estrellas de sal en los troncos secos y el verde que renace de la maleza en los dinteles de las puertas. Hay negros iridiscentes, pájaros que anidan, tordos y biguás. Y una lechuza se adueñó de un nicho y es testigo de la miseria humana. Boteros traficantes de cadáveres. Horror, belleza, los ojos de la milagrosa, la cruz de Jerico y en la laguna, el señorío del flamenco.